para futuros. La gallega ya. Hola, cámara. La gallega habla. Señoras y caballeros, entonces, Eduardo anda por ahí, sí, creo que anda. Sí. Arreglando al chiflín. Dale. El que quiera empezar, que arranque. Yo le permití que ustedes abran la pantalla, compartan la pantalla para compartir un PowerPoint que tengan y después me lo mandan, por favor. ¿No? Pues los PowerPoint no me los pusieron en la plataforma. Hoy se revés, yo subí el documento donde había que subir el PowerPoint. Sí, ya lo vi. Ya vi que subiste el documento. No importa, está bien, ya lo recuperé. Yo vi el PowerPoint hoy, no sabía que quería que lo subiéramos también. No importa, lo suban, ahora preséntenlo y después Y después lo subimos. Después lo suben, ¿vale? El que quiera que Claro. que presente su pantalla. Nati. No, yo no. Yo arranco. Bueno, Cecilia, está maravilloso. Compartir pantalla. Creo que la tenés que habilitar, ¿no? Yo tengo habilitado, ya se deshabilité. Ah, bien. Ahí se me trancó. No, se te apagó la cámara. Creo que me había quedado trancada. No, apagué la cámara. Apagué la cámara por eso mismo. Ya la prendo, pero se me tranca si no. Ay. Ahí va. Ahora sí. A ver. Tiki. Ahí está bien, ¿lo ven? Sí, perfecto. Sí. Cecilia. Bueno. Ay, voy a prender. No sé si prender la cámara o no. Como quiera. Si se te tranca, no lo prendas. Bueno. Bueno, este es como una breve presentación, como a modo de resumen del informe al que pude llegar. La base de datos elegida es la de la encuesta continua de hogares, enfocada en el uso del tiempo, que realizó el INE, si no me equivoco, en el año 2007. Y bueno, mi pregunta de investigación, la pregunta que impulsó la investigación, es de qué factores depende la realización de tareas de cuidado y de mantenimiento del hogar. Entonces, lo cual me lleva a las siguientes hipótesis. En primer lugar, el género, es decir, que el género influye en la realización de las tareas relativas al mantenimiento del hogar. Por otro lado, que el género influye en la realización de las tareas de cuidado directo. Después, también se analizó, bueno, cómo influye la edad en la realización de las tareas relativas al mantenimiento del hogar y en la realización de las tareas de cuidado directo. Para aclarar un poco qué se entiende y en este caso qué variables se analizaron dentro de este grupo de tareas relativas al mantenimiento del hogar. Dentro de las tareas del hogar se encuentra la preparación o cocina de alimentos, la persona que hace la limpieza y cuidado de la ropa, cuidado de mascotas, reparaciones eléctricas o el pago de alguna de las cuentas relativas al hogar, la luz, lo que sea, el agua. Y por otro lado, en el grupo de las tareas de cuidado directo, porque hay que hacer una aclaración acá, las tareas de cuidado directo se refieren precisamente a las personas que cuidan de personas en situación de dependencia, o sea, personas que necesitan a alguien más, ¿no? En este caso, los niños y niñas o las personas enfermas o dependientes. Hago esta aclaración porque las otras tareas relativas al mantenimiento del hogar pueden entenderse como tareas de cuidado indirecto, ¿no? O sea, cuando yo estoy haciendo la comida para alguien más, poniendo la mesa, haciendo ese tipo de cosas por otros, estoy cuidando indirectamente. Pero acá es por eso que aclaro cuidado directo.
que se incluye, bueno, alimentar, bañar o recoger a alguien del jardín, en el cuidado de niños y niñas, y en el caso de las personas enfermas o dependientes, ayudar a comer o bañarse, arreglarse, acompañar el servicio de salud o administrar medicinas necesarias. En el caso de bueno, después lo digo, acá, nada, como para visualizar un poco las dos variables dependientes de las que estamos, entre las que estamos analizando, vemos que en el género están bastante parejos el hombre y la mujer, con un 47% la mujer y un 53% el hombre. Siempre, siempre en cualquier encuesta que tú hagas, esta tiene que ser la proporción general, que es la proporción que hay en la población en general. Si da algo muy distinto de esto, es porque está mal la muestra. ¿Te das cuenta? Esto es algo que está bien, lo que tú planteas acá, es correcto, pero es algo, aprovecho para planteárselo a todos, a ustedes, cuando vean algún tipo de encuesta o de algún tipo de cosas, tienen que pensar que en la población general, esta es la distribución por sexo, ¿no? O sea que si da algo muy diferente de esto es porque hay una sobrerepresentación de alguna cosa. ¿Qué quiere decir muy diferente? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Sí, claro que hay, si la distribución fuera diferente, suponete que hubiera, en realidad, eso va a influir en en los realidad resultados. está mal acá, ¿no invertiste tú acá? No son mujeres 53 y hombres 50. Creo que sí. Ahora que lo estoy mirando, me Creo parece que sí. Puede ser, yo también noté algo raro, pero creo que no sé si lo hice. Yo creo que acá invertiste el orden, me parece. Sí. Porque justamente estaba mirando, ahora no me había dado como tengo tan internalizado estos dos números, 47 y 53, no me había dado cuenta que hubiera puesto primero mujer. En realidad, esta proporción es la proporción en general. Normalmente, digamos, son 55, normalmente son más mujeres. A ver, las estadísticas, cuando uno hace una muestra, ¿no? Cuando uno hace una muestra tiene que tener en cuenta que uno hace una elección al azar de las personas, ¿correcto? Sí. Esa elección, cuando uno después releva los datos, si la muestra está bien hecha al azar, esta es la proporción que tiene que dar, porque estos son los datos del censo, digamos, ¿no? Normalmente siempre hay esta proporción es permanente, digamos. Puede variar en medio punto, en 0,5, lo que sea, pero más o menos o 48-52 o 46-54, ¿verdad? Pero siempre en ese orden. Si uno ve que dice hombre, si uno dice hombre 40 y mujer 60, cuidado, hay que reponderar porque la base estaba, la muestra está sesgada en un sentido, ¿entiendes? Sí. Esto, No, es verdad, sí, lo invertí. Esto es un comentario general para ustedes, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta para el futuro. Puede haber pasado que lo invertí porque estaban representados por ceros y unos, y entonces me confundí, y bueno. Claro, hay que ver. Hay mucho margen puede haber margen de error en muchos muchos lados. Después cuando hagas el bivariado, a ver qué te pasa. Si no invertiste también. Creo me parece que no. Que no, porque yo vi los resultados, son bastante coherentes. Sí, son coherentes. Yo creo que no, que solo me pasó acá por suerte. Está bien. Pero bueno, gracias por la aclaración. Sigo. En cuanto a la edad, acá lo que quiero medio aclarar es por la justificación del por qué agrupé de esta forma, porque muchas veces la forma de agrupar influye en los resultados, ¿no? Entonces, acá lo que hice fue como agrupar según las etapas del ciclo vital, digamos. De 14, la encuesta, la población encuestada comenzaba desde los 14 años, entonces, bueno, me propuse agrupar de 14 a 18 como en la etapa de la adolescencia, o sea, los adolescentes que se encierran dentro de ese grupo, que es solamente un 10%. De 19 a 30 sería la etapa de la juventud, de 31 a 65 la etapa de la adultez, que obviamente, bueno,
la población es mayor en ese caso, o sea, hay más personas dentro de ese grupo, por eso hay un 52% de gente. De 66 a 80 engloba como el grupo de personas mayores de lo que se determina como la tercera edad, entre comillas, es un término que ya no se usa mucho, pero lo saqué del código de la persona mayor, o sea que está. Y después de 81 a 98 son las personas mayores de la cuarta edad, digamos. ¿Tá? Lo único que yo, Cecilia, para Sí. simplificarlo, el trabajo, yo Sí. hubiera preferido que hubieras unido estas dos últimas etapas, porque al ser 4% te complica para el análisis posterior, pero bueno, ya está hecho, está bien, así, pero hay que tener en cuenta siempre ciertos márgenes. Lo que pasa que también, las personas, Bien, bueno, después sigo. entiendo lo que planteas. Adelante. Bueno, entonces acá se plantea la primera hipótesis, digamos, que es que el género influye en la realización de las tareas del hogar. Esos son los resultados que se pueden ver a través del índice, un índice de tareas del hogar que realicé en base a las personas que desarrollan de 0 a, 7 son tareas, pero en el último caso lo agrupé de 5 o más, porque casi ninguna llegaba a ser 7. Entonces, acá lo que podemos observar es que solamente un 6% de las mujeres no realizan ninguna tarea del hogar, en contraste con los hombres, que es un 20% de hombres que no desarrollan ninguna tarea del hogar. Después, bueno, en el porcentaje de una sola tarea pasa más o menos lo mismo, un 6 y un 19% para el caso de los hombres. 2 tareas, 10 y 20%. 3 tareas, 19 y 18%, o sea, es decir, se va como manteniendo un poco los porcentajes, la comparación, excepto, por ejemplo, en el extremo de ninguna tarea, que es bastante la diferencia entre la mujer y el hombre, y sobre todo, bueno, cuando empiezan a crecer la cantidad de tareas, en 4 tareas también se nota la diferencia, del 29 al 13% solamente de los hombres realizan las tareas del hogar, las 4 tareas del hogar, y cuando entramos en la categoría de 5 o más tareas, se observa también una diferencia considerable, teniendo en cuenta que el 30% de las mujeres desarrollan 5 o más tareas, en contraste con solamente el 10% de los hombres. Bueno, a partir de este índice, también se puede utilizar la gráfica como modo de observación de los resultados. Podemos observar, teniendo en cuenta, bueno, acá 0 y 1 me quedó, en realidad, ¿cómo? Masculino y femenino. Claro, en realidad el 0... Sí, ya sé, por eso digo, aclaro que, bueno, me quedó así, recién me doy cuenta, pero en realidad, bueno, la idea es que la mujer es el 1 y el hombre es el 0, o sea, mujer rojo, hombre azul. Y bueno, acá lo que nos sirve para visualizar en realidad a través del índice y la gráfica es que la hipótesis de que el género influye en la realización de las tareas del hogar se confirma, dado que los porcentajes en las mujeres comienzan a crecer considerablemente a medida que se agregan más tareas del hogar. Perdón, acá me confundí, creo, la referencia de vuelta. El 0 son las mujeres y el 1 los hombres. Ahí está. Ahora sí. Bueno, nada, acá se ve claramente lo que estuvimos describiendo acá, ¿no? Cómo influye el género en la realización. El cuadro. Poneme el cuadro. ¿Cuál cuadro? Poneme el cuadro anterior. Si vos mirás lo que uno mira, está muy bien lo que vos decís. Sintéticamente uno podría mirar solamente la primera columna del 0 y la última columna del 5, ¿no? 6 a 20, sí. 30 a 10, ¿no? Eso ya te da una muestra bastante... Sí, claro, es en los extremos donde más se nota la diferencia, ¿no? Si miras los dos primeros y los dos últimos,
tienen la misma tendencia, ¿no? Así Claro, de que claramente fíjate, 0 y las 1 mujeres, y 4 y 5 son muy, muy similares, ¿no? sí, En la línea de tu hipótesis. sí. La barba. Muy bien. Dale, adelante, Cecilia. Bueno, entonces, acá entramos en la otra hipótesis, que es que el género influye en la realización de las tareas de cuidado directo. Acá, como vemos bueno, las personas que realizan 0 tareas de cuidado directo es bastante grande, o sea, son muchas personas que no realizan ninguna tarea de cuidado directo, porque eso implica que adentro del hogar tiene que haber un niño o una persona en situación de dependiente por ser persona mayor o persona que está enferma. Entonces, bueno, nada, eso también influye en los resultados. Y además cabe aclarar que esto es el cuidado dentro de mi mismo hogar. A veces yo puedo cuidar a mis abuelos o a una persona enferma yendo a otro hogar, pero esto solo incluye a las personas dentro de mi núcleo familiar, digamos. Eso también influye en parte. Entonces, acá, bueno, podemos ver que también igualmente las mujeres, es menor el porcentaje de mujeres que no realizan ninguna tarea de cuidado directo en comparación a los hombres, pero ya no es tan significativo como en el de las tareas del hogar. Sin embargo, bueno, podemos ver cómo, por ejemplo, en la columna en la fila de las 4 tareas, de cuidado directo, es decir, una carga considerable, las mujeres en comparación a los hombres, bueno, es un 7 contra un 2% de hombres que realizan tareas de cuidado directo. ¿Sabés cuál es el problema, Cecilia? Sí. Para analizar este cuadro, vos tenés una cantidad muy grande de gente, como tú ya lo dijiste, en el nivel 0, digamos, ¿no? El 72%, o sea, las 3/4 partes de la gente están en el 0, o sea, no hacen tareas de cuidado del hogar. Entonces, al repartir el otro índice en 5 categorías, se reparte con muy pocos porcentajes, entonces es muy difícil visualizar una tendencia, pero capaz que si uno va agrupando, por ejemplo, en lugar de poner 1 y 2, pone 1 y 2 juntos, pone 3, 4 y 5 juntos, de repente uno puede observar, bueno, en el 1 y 2 hay 13% para las mujeres y 17% para los hombres. Y 3, 4 y 5 hay 9, 17, 16, 20 contra solamente 7 de los hombres. Entonces ahí uno tiene una mayor idea de posibles correlaciones. ¿Entendiste? Sí, totalmente. Haciendo agrupamientos, ¿no? Sí, acá en la gráfica también se ve. En la gráfica te queda claro, viste que son muy chiquitas las barras de las otras, ¿no? Entonces, porque la barra del 0 te abarca casi todo. Entonces, si tú agruparas, no queda tanta diferencia. 1 y 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, capaz que sería más fácil visualizar una tendencia. Pero eso es lo que te da y lo que hiciste hasta ahora, que está muy bien. Te aconsejo eso por si en algún momento te pasa algo de este tipo, siempre conviene hacer agrupaciones mayores, ¿no? Para poder observar, sí, totalmente. Observar mejor las tendencias, porque si no, en este caso, son tan pocos los porcentajes que te queda como muy parejo, aparentemente parejo. Claro, En realidad no lo es. claro. Adelante. Sí, en realidad sí, bueno, si juntáramos los porcentajes como vos decís, igualmente se observa como una tendencia a que las mujeres están como más, es un porcentaje más grande de mujeres que de Claro, hombres. ya de 67 a 77 es un margen importante. Por eso, es un margen de 10%. Y bueno, nada, entonces acá a través de ese cuadro y a través de la gráfica podemos confirmar la hipótesis de que el género también influye en la realización de las tareas de cuidado directo. Sigo así, no lo hago tan largo. En este caso, bueno, entramos a la categoría de la edad. Bueno, de la edad la hipótesis es la edad que influye en la realización de las tareas del hogar.
Y acá podemos obtener como resultados bastante interesantes en las personas dentro del grupo de personas que no realizan ninguna tarea del hogar, el que más está, el porcentaje más grande claramente es el de 81 a 98%. ¿Por qué? Porque justamente deben ser personas en situación, que no pueden como moverse de la misma forma o ser tan productivos como otras personas, en el sentido de, bueno, realizar tareas, ¿no? En otros sentidos sí. Pero también, bueno, en el grupo de los adolescentes es un 23% de los adolescentes que no realizan ninguna tarea del hogar, o sea que está bastante cerca de aquellas personas personas más mayores, ¿no? Y bueno, y dentro de los otros grupos podemos observar que solamente el 8% de las personas adultas de 31 a 64 años no realiza ninguna tarea. Es decir, que es el grupo que más, ¿no? Que se podría decir que, bueno, que más desarrolla. Bueno, en la siguiente columna de una sola tarea se pueden observar resultados bastante parejos. De nuevo, los adolescentes, en este caso, son los que desarrollan solamente una tarea, el 22% de los adolescentes. En cambio, en los demás, bueno, como que se mantiene bastante. El porcentaje, hay personas mayores que desarrollan una tarea, y bueno, en comparación a los demás está bastante parejo. Bueno, en dos tareas vuelve a pasar más o menos lo mismo, crece el porcentaje de 19 a 30, que serían las personas en edad de juventud, digamos, y en cuanto a las tres tareas, en los extremos observamos que hay un mismo porcentaje de 19%, como que también está bastante parejo. Siempre el medio da cosas similares en todos los márgenes. Claro, da como resultados muy parejos. La diferencia arranca cuando la carga aumenta de 4 o 5 o más tareas. Ahí solamente el 10% de personas adolescentes realizan 4 tareas, mientras que, por ejemplo, el 25% de las personas adultas y el 26% de las personas mayores de 65 desarrollan 4 tareas, es decir, una carga bastante importante. Y los jóvenes también, el 20%, así que está también bastante parejo, aumentando más que nada para las personas mayores de 65. Claro, En la última columna, o sea, las entre personas... 4 y 5 va aumentando y de 0 a 1 va disminuyendo, o sea, lo cual te da una tendencia, ¿no? Sí, ahora voy a eso. Lo último del índice que quiero decir es esto, que en las personas que tienen la mayor carga, podemos observar que, bueno, que eso se da en la etapa de la adultez de 31 a 64 años. Mientras que solamente el 9% de las personas mayores, más mayores, realizan 5 más tareas, el 18% en las personas mayores de 65, el 15% de los jóvenes y solamente el 4% de los adolescentes entre 14 y 18 años realizan 5 o más tareas. Así que bueno, en realidad podemos observar bueno, me sirve más esto, en realidad podemos observar ciertas tendencias, como decía el profe, de que, bueno, en la etapa, por ejemplo, de la adultez, de 31 a 64 años, hay una tendencia claramente a crecer a medida de que los porcentajes crecen a medida de que aumenta la cantidad de tareas, lo cual tiene lógica. Entonces, y bueno, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, los porcentajes decrecen a medida que las tareas aumentan, lo mismo con las personas más mayores, en las personas de 65 a 80 está bastante parejo, porque bueno, todavía son personas que pueden realizar tareas perfectamente, a menos que tengan alguna otra condición, y bueno, y en la etapa de la juventud también se mantiene bastante parejo. Así que bueno, podemos, a partir de esta tabla... Yo eliminaría ¿Cómo?
yo eliminaría este gráfico si en algún caso, digamos que, porque estos gráficos con tantas barras confunden bastante, pero bueno, está muy bien. Adelante, Cecilia. Sí, tendría que haber agrupado, sí, capaz el gráfico no es el mejor. Pero bueno, Está muy bien. en realidad, nada, el gráfico es como para ilustrar de otra manera lo que ya venía explicando, que se observan como ciertas tendencias, y es decir que podemos ver que la hipótesis de que la edad influye en la realización de tareas del hogar se confirma, ¿no? Bien. Adelante. Continúo. La edad influye en la realización de tareas de cuidado directo. Bueno, acá tenemos el mismo problema que la otra vez. Es decir que, bueno, muchas personas no desarrollan ninguna tarea. Así que, bueno, vuelve el mismo problema de que tendría que haber quizás agrupado más, en grupos más grandes. Lo que sí podemos observar es que en el grupo de las personas más mayores, no realizan tareas de cuidado, porque en todo caso serían quienes las reciben, ¿no? Y en el caso de las personas adultas y los jóvenes es, bueno, donde los porcentajes son mayores. Después, bueno, acá podemos observar, está claro que la gráfica me queda como vacía, básicamente, Como tapiz, Me para encanta que la vean cómo gráfica. influye cómo la forma de agrupar. O sea, está. Pero bueno, nada. No te preocupes. Igualmente se observan cambios según la edad, ¿no? No sé qué más decir. Claramente el Queda claro que en 0%. las edades más adultas no realizan tareas de cuidado. Las personas más mayores no realizan porque son Bueno, quienes los claro. reciben. Y bueno, y en las edades de juventud, adolescencia y juventud se intensifica un poco y los adultos son los que más llevan a cabo tareas de cuidado directo, porque seguramente son quienes tienen hijos, por ejemplo, entonces cuidan a sus niños y demás. Así que bueno, se confirma la hipótesis de que la edad influye en la realización de tareas de cuidado directo. Como conclusiones finales, entonces se puede observar, que las hipótesis se confirman y que hay factores que dependen de la realización de tareas de cuidado y realización de tareas del hogar, como en este caso el género y la edad son dos variables que influyen en la ejecución de estas tareas. En fin, no tengo más nada para decir. Perfecto, Cecilia, muchas gracias. Está muy bien tu trabajo. Si querés hacer algún, en tu proyecto, si querés hacer algún cambio y mandármelo de vuelta, no hay problema, pero si no, lo dejamos para acá. Sí, Si, capaz que sí, como hacer- para... Porque agrupar también me pasó que, estos por ejemplo, algunos... mujer, así en donde pusiste la señora, y agrupar esos tramos más para que quede más claro. Te lo dejo planteado, si querés hacerlo, mejora tu calificación. Ah, perfecto. Eso sí, mandámelo en breve, ¿no? Si Sí, haces, sí, sí. eso te lleva poco tiempo hacer ese pequeño cambio. Sí, no es mucho, no. Y voy a poner un espacio en la plataforma para eso, para que me pongan Bueno, el proyecto final, ¿no? Si alguno más tiene que hacer algún cambio, lo hacen estos días y ya queda pronto, ¿no? Gracias, Cecilia. ¿Quién no. sigue? Gracias, Me Cecilia. parece que está muy bien lo que hizo Cecilia, me parece muy correcto, muy aceptable, así que muy bueno, muy bueno. Cuando haces esos pequeños cambios y lo mandas de vuelta. Sí. ¿Quién sigue? Natalia, Juanma, Eduardo. Yo no hice presentación, Julián. Me enteré ayer de noche y la verdad no me daba el cerebro para hacerla, pero tengo el Hablame. trabajo para mostrar. ¿Lo pones tú? Sí. Bueno,
Yo trabajé sobre la base de datos Latinobarómetro, que bueno, estuve buscando ahí un poco de información, y bueno, dice que se investiga el desarrollo de la democracia, la economía y las sociedades como a través de indicadores de la opinión pública. Y, y bueno, mi idea así sobre mi hipótesis era a ver si las variables de edad, religión y género influían de alguna manera entre todas las cosas que se intentaba investigar y recolectar información sobre la posición política y el orgullo de nación. Me parecía que eran como dos cosas que eran influenciables y bueno, entonces acá se analizan las variables dependientes relacionadas a la posición política, el orgullo de nación, con las variables independientes, edad, religión y género, para ver el grado de influencia. Acá están las hipótesis. La posición política depende de la edad, la posición política depende de la religión, la posición política depende del género, o el orgullo de nación también si depende de la edad, de la religión o del género. Entonces acá un poco, a ver si me deja, ahí va. Acá están como las variables, las univariadas. Tenemos acá una muestra de más o menos, está bastante equitativa en realidad lo que he visto, que ahora después vemos cuando ves las variables bivariadas, pero en realidad está bastante equitativa todo lo que es el orgullo de nación, la posición política y la influencia de las otras variables. Acá vemos bastante orgullo de la nación y en realidad uno bastante centrado en lo que es izquierda, derecha y centro. Por lo general tiende más hacia la posición política de derecha y centro. En nada, esta parte, la variable esta, acordate de cambiarle el nombre acá, esto de cuenta de orgullo de nación queda feo cuando no así, ¿viste? Me quedó de decir. Dejarlo en blanco ahí nada más. Dale, sí, se ve que lo copié entero. Acá donde dice nada orgulloso y poco orgulloso, podrías unir las dos categorías. Poco o nada orgulloso, porque así te queda algo más, un poco más potente para el análisis posterior. Y me pasó, ¿sabes qué me pasó? Que me di cuenta después, me pasó con las religiones, cuando vas a hablar de religiones, que tenés... Te iba a comentar eso. Sí, eso por está... Ahora, me gustaría que tú unieras nada religioso y poco orgulloso. Nada orgulloso y poco orgulloso. Bien, y ver lo qué anoto. te da. ¿Ah? Bien. Dale, Bien, sí, y la religión va a ser igual, digo, que está más que nada católica, evangelista, como tradicional, y después... a ver, mostrame. Seguí. Sí, te lo muestro. Acá estaría como, viste, como que te queda medio locura, viste. Sí. Ahí podrías dejar solamente la católica, la evangelista, unir todas las evangelistas, que son la evangelista bautista, la evangelista pentecostal, la protestante, la adventista, por un lado, ¿no? Ahí unís todas las evangelistas, junto con la evangelista sin especificar, te van a quedar unos 15% más o menos, y después todas las otras, agrupá todas las otras en una sola categoría que deseamos. En otras, así. Claro. Bien. Sí, porque ves que tenés un 81% de católica, ¿viste? Claro, no tiene mucho sentido eso. Ese cuadro. No, aparte te queda como re complejo al momento de hacer las variadas, te queda es re complejo. imposible hacer cualquier comentario. Exacto. Bueno, y acá agrupé también como en tres grandes bloques la edad, como para ver si había más que nada lo agrupé para que sea bastante equitativo los porcentajes. Perfecto. Lo mismo para todas, ¿no? Acá de los cuadros, acá cuenta de todos. ¿Lo qué, perdón? Sí, cuenta de, sí. En todos los cuadros te quedó. Creo que lo tengo en todos, sí. Adelante. Y bueno, y después acá también lo que es el género masculino, lo mismo, eso va a estar bastante, como decíamos hoy, va a estar bastante parejo. Vale. Y bueno, acá va a ir como hacia las hipótesis de a ver cuáles son las influencias de las variables independientes sobre las dependientes. Y bueno, podemos ver acá como que en realidad eso tiende más que nada, por lo general,
hacia la derecha o el centro, la posición política. Juan Manuel, Sí. acá te propondría que cambies el porcentaje, porque tu variable independiente es la posición política, la edad, digo. Sí, Entonces, o ponés, tu variable independiente es la edad, por lo tanto, sí. la podrías poner en columnas y en porcentaje sobre las columnas. Es decir, hacer un porcentaje 48,2 sería 100, 38,8 sería 100, 17,1 sería 100. Para poder ver las tendencias, porque de esta forma es muy difícil ver las tendencias. ¿Entendés? Ah, bien, sí. Sí, sí. Te propongo que inviertas el orden, que pongas Ajá. la edad en columnas y Ajá. la posición política en filas, porque En fila. tu variable en columnas tiene que ser normalmente tu variable independiente. ¿No? Ok, ¿De bien. acuerdo? Ah, Y el lo tengo. porcentaje tiene que estar dado sobre tu variable independiente. Bien, entonces lo voy a tener que cambiar en todas porque tengo todas igual, mira. Correcto. Y acá está, viste, esto es imposible. Eso es imposible. Sí, lo voy a agrupar como en otras. Agrupalo y hacelo de esta forma que yo te digo. Bien, En lo voy a este hacer porque... caso Sí, es correcto, porque en realidad no, en realidad tú también tendrías que poner la variable religión en las filas, en las columnas. en columnas, sí. Invertir. Sí, lo tengo al revés en todas entonces, ¿eh? Tenés que invertir y agrupar. ¿Vale? Dale, voy a hacer eso, porque creo que lo hice también. Acá la variable orgullo-nación también está Siempre en tenés el columna. mismo problema. Te das cuenta, ¿no, Juan Manuel? Que vos de esa manera podés poder comparar mejor. Es muy difícil hacer un comentario Sí, partiendo de estos porcentajes. Entonces, invertí el orden, poné sí. la variable independiente, o sea, el género o la religión o la edad, Ujú. en columnas, sí. Y cada Columna, columna es un 100%. perfecto. Y después hace el comentario. ¿Tá? Bien, está. Entonces no tiene sentido mucho que continúe porque están todas iguales. No, te pido que lo rearmes Sí, en este sentido, dale. hagas un cambio, pivotees la matriz, el cuadro, y saques los Sí, porcentajes y después hagas el comentario a partir de esos nuevos porcentajes. dale, perfecto. Sí, no sabía eso de la... Está muy bien todo el planteo que hiciste. Está complicado el tema de cómo La lectura. claro, para la lectura necesitas hacer un porcentaje, una lectura porcentual en otra forma. ¿No? Dale, bueno, bien. Hacelo y me lo mandás. Dale, sí, lo hago ahora mismo. Dale. Gracias, Juan Manuel. Quedamos No, así. por favor. Natalia o Eduardo. ¿Sigo yo? Dale, ¿Te molesta? dale, adelante. No, para nada, seguí, tranqui. Estoy Es tratando de... es bien concreto lo que yo hice por las dudas. Bien. Algunos datos, aclaro por las dudas, que no puse muchas cosas. Avísenme si lo ven. ¿Están viendo ahí o no? Yo todo ahí. ¡Wow! Qué producción. ¡Qué producción! No me extraña. Bueno, les voy a comentar. La base en la que yo elegí trabajar es la de Latinobarómetro, la misma que estaba trabajando Juanma, como recién explicó. Y la pregunta que, a ver, denme un segundito que no me deja. Acá. La pregunta con la que basé toda la investigación es qué factores llevan a un individuo a sentirse orgulloso de su nación. Esa fue la pregunta disparadora de la investigación, que contaba con una de las, era la variable dependiente de este estudio. Para estudiar qué factores llevaban a una persona a sentirse orgullosa de su nación, elegí 4 dimensiones diferentes que responden a las variables independientes. Entre ellas, la satisfacción del individuo con el sistema democrático, la satisfacción del individuo con el funcionamiento económico, la satisfacción del individuo con la garantía de libertades en su país, y por último, la inclinación política.
Acá están representadas específicamente cuáles son las variables según su categorización: nominales, ordinales e intervales. Estos son en el caso de los univariados. En realidad, Acá los datos, los países son nominales, no ordinales. El país es nominal, no ordinal. Ah, bien, perfecto, perfecto. No se puede ordenar. Bien, me lo anoto acá. País nominal. Excelente. Bueno, en el total de la muestra, en cuanto a edad, vemos que la moda que se repite son los 25 años, la media son 41 y la mediana es 38. A su vez, el porcentaje dividido en mujeres y hombres, el total de la población de la muestra, son 52% mujeres y 48% de hombres. Vieron que siempre En total, los entrevistados, el campo muestral es de 22.000 casos. Más de 22.000 casos. De los cuales el 63% declara sentirse muy orgulloso de su nación. Por lo cual me lleva a preguntarme por qué. ¿Por qué están orgullosos? Y acá empieza el análisis bivariado con las distintas variables independientes. En el análisis bivariado lo que vi es que hay distintos matices en cada grupo de respuestas, pero las tendencias son similares en absolutamente todos los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que declararon sentirse muy orgullosas tienden a decir que las libertades están muy garantizadas, que están muy satisfechos con el sistema económico, etc. Mientras que, por ejemplo, en el otro extremo, las personas que declaran estar nada orgullosas dicen que las libertades no están para nada garantizadas. Esto es una de las gráficas que hice para libertad para participar en la política, que se puede visualizar las tendencias en, por ejemplo, las personas muy orgullosas siempre tienden a decir, en su mayoría, que las libertades están completamente garantizadas. Los bastante orgullosos tienden a algo o poco, y los poco orgullosos al nada o poco. Lo mismo sucede con libertad para profesar cualquier religión. Son patrones que se van repitiendo a lo largo de todos los análisis. En el caso del análisis trivariado, estas tendencias no hacen más que replicarse aún más y mostrar, por ejemplo, en el caso de cuando la pregunta es el orgullo de la nación medido por la satisfacción con el sistema democrático, incluyendo la variable de control país, que para esto elegí Argentina, Uruguay y Brasil, podemos ver que, por ejemplo, en el caso de nada orgulloso, hay un 0% que declara sentirse muy satisfecho. O sea, las tendencias se marcan aún más en estos casos de las gráficas trivariadas. Esto lo mismo sucede cuando la pregunta es sobre el funcionamiento económico, por lo cual, con esta información, si yo me pregunto si estas variables independientes influyen en el orgullo, la respuesta es que sí. Y no tengo nada más para decir. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Después lo que voy a hacer es comentarte, les voy a mandar, me parece que les voy a mandar a todos por escrito en la plataforma, les voy a poner estos comentarios que les hice a Cecilia y a Juan Manuel, se los voy a poner, se los voy a escribir en la plataforma para que les quede más claro. Y Natalia, a ti también te voy a hacer algunos comentarios de tu informe que estuve viendo, para que hagas algún cambio que parece... A mí me parece que esto lo hago para que ustedes mejoren sus producciones, ¿verdad? Es decir, me parece que acá lo que importa, acá no estamos jugando una calificación, una promoción, estamos jugando un mejor aprovechamiento de ustedes de un curso para lograr un producto que les sirva a ustedes para el futuro, además, ¿no? Es decir, que de alguna manera a ustedes esto les sirva como un primer intento de análisis, ¿verdad? De convertirse en analistas de datos, ¿verdad? Que puedan tener esto como referencia para el futuro, ¿no? Porque nunca se sabe si alguna de este tipo de cosas no se le van a pedir en algún tipo de trabajo que ustedes quieran hacer.
mismo en su propio proyecto de egreso, ¿no? Entonces, el tener un padrón para comparar y para poder avanzar, me parece que para ustedes puede ser útil, ¿no? Entonces, cuanto más logremos perfeccionar cada uno de los trabajos, va a ser mejor para que a ustedes le quede como una referencia, ¿verdad? No sé si están de acuerdo. Pero me parece que hay un motivo más allá de una calificación para un examen, ¿no? Así que me parece que lo menos importante es la calificación del examen y lo más importante es el grado de aprovechamiento y el grado de maduración que ustedes han hecho a lo largo del curso con la posibilidad de hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Bueno. Así que Eduardo, te toca. Bien, voy. A ver. ¿Cómo comparto? A ver, ¿para qué tengo la presentación? Bueno, yo no sé, no es una gran presentación. O sea, cualquiera que venga después de Natalia tiene que aclararlo por las dudas. Es humilde. Está muy bien que seas humilde, Eduardo, porque así pones a tu favor al tribunal. La humildad, mira, la humildad genera un ambiente positivo. Adelante. ¿Verdad? Ahí. Bien. ¿Ven bien? Edu. Sí, la verdad que sí. Vale. Gracias. Hermoso, Bueno. Eduardo, hermoso. 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 Bueno, la base que usé yo es la de uso de tiempo libre, es la 3, uso de tiempo libre y trabajo no remunerado, que es, acá les voy a explicar un poco. Bueno, el módulo de uso de tiempo libre y trabajo no remunerado, que es la encuesta continua de hogares. El ámbito poblacional. Usaste la misma que yo al final. Sí, pero no usé la parte de, o sea, en realidad trabajo no remunerado solo en tareas del hogar y no tanto en otros ámbitos. O sea, no hay nada de cuidado, por ejemplo, si lo pones de ese lado. Ahí va. Ponele, servir cuenta como cuidado, ¿o no? ¿Cómo servir? Claro, una de las tareas que se proponen en la parte de tareas del hogar es servir, como servir la comida, servir. Ah, sí, claro. Es lo que es cuidado indirecto, digamos. Ah, es verdad que lo quiero. Bien, el ámbito poblacional se dirige a la población de 14 años y más que reside en los hogares particulares seleccionados para la entrevista de la encuesta continua de hogares. Esto está como pensado a Montevideo, ¿no? Ahí digo, bueno, abarca las mismas áreas geográficas que la encuesta continua de hogares, y en este caso usan los datos recolectados en el departamento de Montevideo únicamente, así que la muestra es menor. ¿Por qué no pasa? Ahí, bien. Las variables dependientes que usé, las tareas no remuneradas realizadas en el hogar, que son 5 tareas que ahora les voy a pasar a decir, son 6 tareas, perdón. 6 tareas, porque me quedó el 5 o más en la cabeza. Son 6 tareas. Y actividades de ocio y tiempo libre, que son 4 tareas. 4 actividades. Las variables independientes son sexo, edad, barrio, que es un indicador socioeconómico que está basado en las necesidades básicas insatisfechas de la encuesta continua de hogares también. Es un índice que se hace por barrios, ¿tá? Va termina en 3 niveles, que es bajo, alto y bajo, medio y alto. Eso también a mí me reinteresó saberlo, porque la verdad no tenía idea cómo lo hacían. O sea, al principio había dividido por municipios los barrios, que no era un indicador socioeconómico al fin, sino que era como una división casi que arbitraria. Y después Julián me pasó como esta tabla del INSEE. Y nada, está como divertido saber cómo lo agrupan. Yo qué sé. Bueno, acá la distribución de frecuencias, se queda clara pila toda la vida. El porcentaje encuestados por sexo. Acá está chequeado según
nada, el tema de hombres y mujeres, como había dicho Julián al principio, 55% de mujeres en la muestra. Grupos etarios, también acá la división. Perdón, tengo el chico. Perdonen. Nada, en el grupo etario yo elegí, al contrario de Ceci, elegí agrupar a cada 20 años, que entendía que es como se calculan las generaciones en los planes, programas y proyectos. Entonces me parecía interesante llevarlo por ese lado. Están muy en silencio, ¿me están escuchando? Yo no los veo aparte. Totalmente. Sí. Escuchamos perfectamente. Porque veo mi camarita y me asusto. Yo no agruparía, bueno, no sé, déjame. Seguí. Bien. También justamente lo que yo buscaba eran estos cambios como más generacionales, ¿no? En el desempeño de tareas. Por eso elegí esta división, esta agrupación. Y el porcentaje de encuestados por nivel socioeconómico, como les dije, termina dejando una muestra de bajo, agrupado en bajo, medio y alto. Ordenalo. Los porcentajes. Lo dijiste bien y lo ordenaste mal. Sí, me pasó igual. A veces me pasa que cuando copio la tabla del Excel al Word o al PowerPoint, se me cambian los datos, ¿viste? Tenés que cambiar el orden. Bien, antes de mandarlo te lo agrupo. Igual, viste que quedaría, digamos, acá igual está agrupado está ordenado de mayor a menor, digamos, ¿no? 50, 36, 13. Si lo cambio quedaría alto, bajo, medio igual. Digo, No, pero acá 13, 36, no. Acá lo que pusiste medio, bajo y alto. Tenés que poner bajo, medio. Claro, pero Invertir el orden del medio y del bajo. Está ordenado por la cifra, por eso te digo. No, pero pero no, tenés que ordenarlo por el nombre, no por la cifra. Por el nombre, ok. Yo llevaba el criterio de la... Dale. No pasa nada. Bien. Bueno, mi hipótesis 1, el trabajo en el hogar depende de la edad. No sé si puedo... ¿Dónde están? Se me trancó, gente, perdón. Nosotros estamos viendo todo tranqui, por las dudas, te digo. Sí, no, se me trancó a mí. Ah, también. ¿Ahí lo siguen viendo? Sí. Sí. Bien. Ahí logré. Bien. No les pongo no sé si era mejor poner las tablas. Yo puse acá en la presentación, solamente los gráficos me parecía más fácil de indicarles porque es como más visual. A mí me resulta más cómodo. ¿Tá? Así que bien, a partir de la distribución de frecuencias, encontramos que las personas de 19 a 39 años equivalen a un 36,5% del 100% de la muestra, siendo el porcentaje más alto de encuestados. ¿Tá? Eso por un lado. Seguido por la población de entre 40 y 60 años, que suman un 30% de la muestra total. Asimismo, el análisis, o sea, a partir del análisis variado, digamos, encontramos que existe mayor cantidad de tareas en los hogares montevideanos, o sea, 5 o más, son realizados en orden de mayor a menor por las poblaciones entre 40 y 60, de 61 a 81, que representan ahí un 20% de la muestra total, y en tercer lugar, de 19 a 39 años. ¿Tá? Por el contrario, igual, los extremos etarios considerados en la muestra realizan menos cantidad de tareas en el hogar, o sea, ya sea por imposibilidad o por no sé qué palabra usar, por facilitación, ¿no? O sea, entre los jóvenes menores de edad es más frecuente realizar una única tarea, por ejemplo, con variaciones mínimas entre realizar ninguna o 3 tareas, ¿no? Yo lo que busco acá o lo que encuentro, digamos, a partir del gráfico, es que, por ejemplo, los extremos etarios son mayoría en realizar 0 tareas, y me parece que esto tiene como una relación también con la etapa de la vida en que se encuentren, digamos, ¿no? Justamente por eso, o por imposibilidad o por facilitación, hacen menos tareas. Bueno, esto por un lado.
yo de esto saco que, bueno, que podemos afirmar que la edad sí es una variable que influye en el desempeño del hogar, pero no es significativo, o sea, ya que los datos recabados solo comprueban como una influencia de la edad en las tareas del hogar en los extremos de la vida, y no en el medio, o sea, no hay tanta variación. Por eso pongo el gráfico, porque ahí queda notorio como las dos barritas que están compitiendo como en mayor porcentaje, ¿no? Bien. Hipótesis 2. No sé si está bien, Julián, si algo más. No, me gustaría ver el cuadro, porque yo soy al revés que vos. Normalmente me gusta más ver el cuadro en forma de porcentajes. Tú hiciste los porcentajes sobre... ahí está, a verlo. Acá está el cuadro. Mostrame ese. Es que lo tengo en el Word, si la presentación después te lo pego. Está bien, sí, no me he dado cuenta cómo está bien. Hiciste los porcentajes de forma correcta. Está bien. Adelante. Bien, sigo acá, igual ya te muestro la próxima tabla. Seguí con tu presentación nomás. ¿Cómo? Seguí con tu presentación nomás, no hay problema. Bien. ¿Para qué tengo que dejar de y volver a la función? ¿Qué onda? ¿Ustedes lo escuchan? Sí, escuchamos a Axel. Escucha, sí. Está divirtiendo con la presentación también. Bien. ¿Ahí la vuelven a ver la presentación? Sí, perfecto. Bien. Ahora, el trabajo en el hogar depende del sexo. Esta me parecía recontra interesante, y por eso quería mucho usarla. Nada, bastante corto en realidad mi análisis en este sentido. ¿Tá? Como que a través del análisis univariado del link encuestados, casi un tercio del total la muestra, realiza 5 o más tareas en el hogar de manera no remunerada. Al mismo tiempo, cuando realizado el análisis bivariado de índice de tareas, junto a la variable sexo, obtenemos que de esa mayoría, de 30%, existe una diferencia notoria entre los hombres, que corresponden a un 12%, y las mujeres, que corresponden a un 40% en el desempeño de tareas, ¿no? Aun cuando el 55% del total de entrevistados son hombres, o sea, aun cuando hayan... no, perdón, me equivoqué el número acá. Son más mujeres, son 55% de mujeres, perdonen. Igual, es como ¿cómo se dice? Como una diferencia bastante grande, ¿no? O sea, hay un gran porcentaje de entrevistados que son hombres igual, y el desempeño de las tareas en 5 o más tareas es mínimo. Al mismo tiempo que también encontramos que hay un porcentaje ínfimo de mujeres que realizan una o ninguna tarea en el hogar, ¿no? Eso está como en contraposición al mismo tiempo. Y dentro de las tareas que componen el trabajo doméstico en el hogar se observa una clara división sexual del trabajo, ¿no? Es un poco eso lo que estoy diciendo. Como que las mujeres tienen las mayores tasas de participación en las tareas del hogar, y esta inclinación, no sé si esta acotación la debería hacer, pero es común en las sociedades de origen patriarcal, ¿no? O sea, y al fin podemos concluir que el sexo también representa así una variable en las tareas domésticas, y en este caso un poco más dividido, ¿no? Más claro. Bien. ¿Querés ver los números, Julián? ¿Te los muestro? No, está bien así, seguí adelante nomás, no te preocupes. Bien. Hipótesis 3, el trabajo en el hogar depende del nivel socioeconómico. Acá les quería haber mostrado, que está igual, cualquier cosa de muestro después, la tablita del índice, porque está buena, de verdad me parece que está lindo que sepamos otras cosas. Bien, el trabajo en el hogar depende del nivel socioeconómico. En lo que refiere a esto, digamos, el 50% de la muestra general se identifica en nivel medio, seguido por un 36,2%, identificado como nivel bajo, y el porcentaje es sumamente menor, que es bastante el cambio, pero también bastante esperado,
el 13% se identifica como nivel socioeconómico alto, ¿no? En mi análisis, o sea, capaz que hay algo que no veo, pero mi análisis bastante que revela como una mínima variación entre los tres niveles, ¿no? O sea, aunque, bueno, se puede ver que la clase alta, que representa solo el 13%, tuvo su mayor porcentaje en 5 o más tareas, a pesar de por ahí tener mayor disponibilidad económica para contratar esos servicios, ¿no? O sea, están muy a la par en cuántas tareas, digamos, realizan, igual en las diferencias están también muy igualados, ¿no? Son muy parejas todas las diferencias. Sí, tal cual, o sea, como que no Hay se una observa cierta una tendencia, pero considerable. mínima, ¿no? ¿Cómo? Hay una cierta tendencia, pero mínima. Claro, exacto, es Hay mínima. gran diferencia. Por eso yo al final como bueno, considero que no hay como una influencia considerable en esta variable, De ¿no? O sea, acuerdo, no es... de acuerdo. Bien. Y acá pasamos ya a la parte de ocio. Van a ver que repiten las hipótesis. Oh, perdón, mi termo. Bien, las actividades recreativas dependen de la edad. Ay, se me trancó. Medio, bajo y alto, no. ¿Qué pusiste ahí? Algo no está bien ahí, ¿no? Ay, gráfica equivocada, perdón. Pusiste- Perdonen. Copié la gráfica del nivel Poné Word mejor, Eduardo. de- Capaz que podés comentar mejor a través de Word. Ay, me copió todo. ¿Qué pasó acá? ¿Para qué me cambió todo? Mirá, está repetida. ¿Qué pasó? Y quedó todo bajo, medio y alto. Sí, ¿para qué voy al Word? Vuelvo al Word. Control Z. Creo que hice algo con la página. Mirá, acá también. Entonces, tres trabajos. Ayer... no puedo creer. Bueno, les comento normal. ¿Qué te Perdonen. pasó ahí? Te confundiste en el gráfico Creo, pusiste tus datos. creo que cuando vinculé la tabla, vinculé a la misma hojita. Poneme los O sea, cuadros en números. bien, está. Ahí. Esa ya la vimos. ¿No? Esa No, ya- esto volvimos, no, porque ahora estamos Ah, en actividades recreativas. sí, es Bien, verdad. ¿para qué voy a...? Dame un segundito que quiero ver Está, si logro encontrar la gráfica correcta. Acá. el cuadro está bien, está mal la gráfica. Ahí. Déjalo así, déjalo, Eduardo. No cambies. No, por las dudas, capaz que No cambies, conseguí no error, cambies perdón. ahora, déjalo así y después lo arreglás cuando puedas. Bien. Ahí. Creo que ahí conseguí ya. Perfecto. Estamos viéndolo. No. Bien, ahí. ¿Lo ven bien? Lo vemos perfecto. Perfecto. Ahí. No, ¿qué me pasa? Ahí, está bueno. Está. Bien. En actividades recreativas dependen de la edad. Bien. Acá yo pensé, o sea, esperaba realmente también, hablo un poco de lo que esperaba cuando empecé esto, bueno, Sí. bueno, expectativas. Esperaba ver una diferencia o sea, considerablemente mayor, digamos, entre los grupos y sobre todo entre los de 19 y los de 82. ¿tá? Sí hay una diferencia, existe, ¿no? Puedes ver que, de hecho, la gente del grupo de 82 a 98 años realiza, por lo general, o sea, en su mayoría, una única tarea, una única actividad recreativa, ¿tá? Mientras que los jóvenes realizan más de... Ah, no. Sí, está bien. Lo que pasa es que, claro, al ser tan bajo el porcentaje de personas de 82 a 98 años, queda bajo el porcentaje en general, pero se nota la diferencia igual. Claro, igual no era esto. Por eso yo preparé algo que no tenía esto. Bueno, en fin.
Lo que menos hacen son la franja etaria de 82 a 98 años, que podemos suponer que las imposibilidades físicas, de nuevo, se presentan en la tercera edad, son como una influencia en esto, ¿no? O sea, como lo más obvio a pensar, digamos, ¿no? Mientras que los más jóvenes son los que realizan más actividades relacionadas también a la juventud física y a la disponibilidad y tiempo en relación con la hipótesis 1, ¿no? Respecto a las tareas del hogar. O sea, trato también de un poco de contraponerlas ahí. O sea, que una es más de ocio y otra más como... Se supone que son tareas en el hogar que por ahí están compuestas como en un nivel de responsabilidad diferente, ¿no? Igual, de todos modos, la mayoría de todos los encuestados realizan al menos una actividad. Positivo, y no me lo esperaba. Y nuevamente la edad se muestra como una variable que influye en la ejecución de las actividades, ¿no? O sea, lo vemos. En la edad, lo que encuentro en general en ambas, digamos, tanto en actividades recreativas como en tareas del hogar, que sí influye. O sea, veo una influencia, comparado con las otras dos variables también, sexo y nivel socioeconómico, es la que más influye. Yo esperaba por ahí que fuera el nivel socioeconómico también. Bien, hipótesis 2, las actividades recreativas dependen del sexo. Acá no se observa una diferencia significante en la cantidad de actividades recreativas entre hombres y mujeres. Eduardo, es que aprovecho a comentarles algo. Con respecto a eso que me decís del nivel socioeconómico, a mí también en general me rechina mucho que haya muy pocas diferencias en algunas variables con respecto al nivel socioeconómico. A veces uno mide otras cosas y da siempre una cosa muy pareja, ¿no? Esto está relacionado un poco con la sociedad uruguaya, que es una sociedad dentro de todo bastante integrada, ¿no? Si uno compara con Brasil o con Argentina, por ejemplo, ¿no? Fíjate cuando hablan en Argentina de la grieta, ¿no? Claro, son sociedades mucho más dispares. Del gran nivel, del gran desnivel entre el nivel bajo y el nivel alto, ¿no? Es decir, la diferencia abismal de ingresos entre los niveles, la marginalidad en Argentina y en Brasil es mucho mayor también. Entonces, de alguna manera, en el Uruguay hay una mayor homogeneidad en el nivel socioeconómico, ¿verdad? Es decir, no hay esa gran diferencia abismal que existe en otros países. Esto está medido de forma matemática por un índice que se llama índice de Gini. Si ustedes después lo anotan por allí y buscan índice de Gini. ¿Cómo se escribe? Gini, G-I-N-I, índice de Gini. El índice de Gini lo que hace es medir la diferencia, es una medida de la desigualdad, ¿no? Entre distintas propiedades. Por ejemplo, el nivel más bajo, ¿qué cantidad de ingresos tiene el nivel más bajo de la población? ¿No? Es decir, el 10% más bajo de la población, ¿no? O el 10% más alto de la población. ¿Qué cantidad de ingresos se apropia? En los países de mayor concentración del ingreso, el 10% de los ingresos mayores se apropian del 60% del total de ingresos del país. Y el 60% más pobre se apropia del 10% del ingreso total del país. ¿Entendés? Se ve un poco la diferenciación de la apropiación de una determinada categoría. Por ejemplo, si uno tiene qué porcentaje de la población accede a la universidad, ¿verdad? También uno puede hacer una medición de ese tipo por el índice de Gini. Este índice mide el nivel de desigualdad que existe en una población con respecto a una determinada categoría, por ejemplo, el nivel de ingreso. El Uruguay es uno de los países que tiene un índice de Gini más bajo, ¿no? El índice de Gini normalmente de una población como Brasil, sobre todo Brasil, tiene más de 42, 43 puntos de Gini.
y el Uruguay es de 36, ¿no? Los países desarrollados tienen entre el 30 y el 36. Uruguay está dentro de los países de valores medios del índice de Gini, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que probablemente esta falta digamos, de relación entre el nivel socioeconómico o la falta digamos, de asociación entre el nivel socioeconómico respecto a ciertas variables está asociado a que hay mucho mayor homogeneidad en la población. Los niveles, digamos, los niveles culturales, los niveles sociales, los niveles económicos, no son tan desparejos. Digamos. Existe evidentemente desigualdad, pero no es tan desparejo como en otros aspectos. Adelante, Eduardo, gracias por la discreción. No, me encantó esto. Acá aparte me diste el tiempo de cambiar las grafiquitas, mira, ya las arreglé. Así lo tenemos bien. Nada, por eso usé este tipo de gráfica, me parecía que dejaba como muy notorio las diferencias en edad que les comentaba antes, ¿no? Correcto. O sea, hasta se observa, por ejemplo, acá el grupo del 80 en... Está bueno ese gráfico. Como por ejemplo el grupo de 82 a 98 años es el que más, digamos, es mayoría en realizar 0 actividades y es minoría en realizar 3 o más. O sea, eso ya deja como bien fundado el punto que les comentaba antes, ¿no? Claro. Las actividades recreativas dependen del sexo, que veníamos un poco acá. Nada, basándonos como en estos datos, terminando un poco lo que les comentaba antes, yo creo que la hipótesis no se ve reflejada en este caso, es decir, lo que se muestra más fuerte en tareas relacionadas al hogar, acá no se refleja. En lo que tareas recreativas respecta, no dependen del sexo, y acá en la gráfica lo observan también, es como bastante pareja las divisiones, mismo de que nace 0 y que nace 3 o más, aún considerando que, bueno, los hombres son los que hacen, son los que hacen más actividades igual, ¿no? O sea, si quieren buscar una relación, aunque mínima, con el anterior, hay un poco, pero nada, está bastante parejo, ¿no? Entre ambos. Bien, las actividades recreativas dependen del nivel socioeconómico. Acá tenés mal el orden de vuelta, Eduardo. Medio, bajo, alto, sí, tienes razón, y acá también, ¿no? Sí, medio, bajo, alto. Bien, ¿lo puedo corregir antes de mandarte de nuevo? Sí, claro. No, ahora yo les voy a hacer un comentario a cada uno en la plataforma para que después suban de vuelta el trabajo final. Bien. Bien, o sea, inicialmente las personas de nivel socioeconómico alto son las que realizan mayor cantidad de actividades en contraposición al grupo de nivel socioeconómico más bajo que realiza menos actividades, pero, esto es re importante, y al menos una tarea, ¿no? O sea, entendiendo también que no todas las actividades dependen de una inversión, ¿no? O sea, hay actividades, por ejemplo, que se cuentan acá, que son escuchar música o un paseo, o sea, no hay una influencia, y acá capaz que encuentro... Más democráticas, actividades más democráticas. Exacto, Uruguay, Montevideo por lo menos tiene eso, ¿no? O sea, tiene como un uso, como que culturalmente nuestras actividades de ocio y tiempo libre están arraigadas al espacio público, ¿no? O sea, muchas de ellas, sea tomar mate enfrente en la puerta de casa, o sentarse a un parque, o salir a caminar por la Rambla, o sea, como que tenemos eso, y por ahí acá se da como esa democracia o igualdad en cuanto a actividades recreativas, ¿no? Busqué eso yo. Está bien. Y por eso mismo, como es coherente que las personas de mayor nivel socioeconómico realicen mayor actividades recreativas igual, porque obviamente varias son pagas, como el cine, el teatro, conciertos y demás, que bueno, ahí sí necesitas una inversión, ¿no? Aunque bueno, en
tenemos nosotros bastante los museos gratuitos, hay días para... Por ejemplo, lo que me asustó volviendo a edad es que esperaba que hubiera mayor participación de la tercera edad, justamente pensando con todos los descuentos que hay y para que nada, puedan ir al teatro y puedan ir. Obviamente hay otros otros factores que impactan ahí también, ¿no? Claro. Bien. Bueno, más o menos es eso. O sea, a modo de conclusión, como que la influencia es ínfima y no representa una tendencia en esta práctica, creo. O sea, yo creo. Perfecto. Gracias, Eduardo. ¿Acá terminamos? Bueno, es como bastante una imagen que nos deja de la sociedad uruguaya, ¿no? Como... Bien. Bueno, gracias, Eduardo. Cortada la presentación. Ahí, corté. Bueno, señores, me parece que estuvieron muy bien. Me gustaría una evaluación de parte de ustedes del curso. Yo después hago una evaluación acá de lo que me pareció a mí. Normalmente cuando la clase es presencial, hacemos una ronda de comentarios acerca de lo que les pareció el curso, si les resultó útil, si les resultó atractivo, ameno, interesante o no, o proponen algún cambio para otro año, para que mejorar si es que sigo con vida, mejorar un poco mi performance. Así que coméntenme algo, cada uno, de lo que le pareció esto. Se escuchan voces. Eduardo, micrófono. Bien, ahí. Nada, como desde mi lado, me parece que en este caso, y con tu materia en especial, fue como una barrera el tener que aprender a hacer las cosas por Zoom, y es una experiencia diferente también para aprender los contenidos de la materia, ¿no? Porque estamos, queriendo o no, divididos en la pantalla en cuanto a que estoy con mi Excel y tengo que ir haciendo y mirando el tuyo y acompañando. Es como compleja esa dinámica y es diferente a esa presencialidad, ¿no? En mi caso fue como me costó bastante, hasta porque nada, si desde el lado del alumno, ¿no? O sea, no ir a clase, digamos, no estar físicamente allí, ya me baja un poco, ¿no? O sea, porque queriendo o no, estoy 2 horas mirando una pantalla en el sillón de mi casa. Es como, no es la misma disposición y no es la misma postura, ¿no? A eso voy. Y en mi caso me dificultó un poco como aprender desde ahí, pero también creo que hicimos como que lograste hacer las clases bastante amenas. Nosotros en todo este caos que es el año de tesis, creo que logramos acompañarte bastante bien. O sea, tuvimos nuestros tropezones, sí, pero nada, creo que como grupo en general estuvimos bastante ahí. Y como evaluación, así, más a otro nivel, se me ocurre que estadística no es una materia para cuarto año. Digamos, sé que esto ya no va en ti, pero me parece que estadística tendría que estar no sé, en tercero igual, pero en cuarto ya queda como descolgada, siento que pierde como el hilo un poco y que podría ser mejor aprovechada si uno no estuviera con la cabeza en todos los productos que tenemos que generar para la tesis misma, ¿no? para el documento final. Pero nada, yo aproveché pila este espacio y la verdad que tengo piques varios para mi vida exceliana ahora, la verdad. Bárbaro. Gracias, Eduardo. No, lo que vos decís, yo también pienso que estadística y metodología tendrían que estar antes, ¿no? Tendrían que estar en tercero para poder ustedes empezar su proyecto con porque esas dos materias son materias instrumentales fundamentalmente, ¿verdad?
que les van a dar posibilidades de pensar su proyecto de una forma capaz que mejor, más amplia. Pero bueno, pero eso depende de otros factores. Pero igual, me parece que, no sé, seguimos con los comentarios de ustedes, después hago el mío. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Edu, lo de que estaría bueno que estuviera antes, incluso porque cuando estás haciendo la tesis, una de las cosas que te piden es como el análisis del problema en la realidad, que vos fundamentes, uses datos de la realidad, y todo el tema de estadística, los análisis estadísticos son bastante útiles, me parece, como para representar, bueno, esto se está incumpliendo, presentar porcentajes, presentar cómo eso se distribuye en el problema. O sea, que estuviera antes creo que nos daría como una base más sólida a la hora de presentar ciertas cosas en el proyecto de tesis. Pero en realidad creo que estuvo súper bien. A mí me ha servido mucho justamente para esto, lo de también pensarlo desde el lado de la tesis con ciertas problemáticas. Y nada, en realidad no tengo nada más para decir. Me pareció que estuvo re bien. Gracias, Natalia. Bueno, yo creo que es una materia que se complementa bastante bien con metodología. En general, como que ves la parte práctica, ¿no? O sea, los datos duros ahí, algunas técnicas que pueden servir para investigar y todo la parte de variables y todo. Está bueno que estén como conectadas, también por lo que dice Nati, porque empezás como a visualizar cosas que podrías aplicar en tu propio proyecto, si vas a hacer encuestas o bueno, lo que sea, esto es una herramienta súper útil, y bueno, y para la vida en general, o sea, como nos has dicho vos varias veces, bueno, nos puede pasar que enfrentarnos a un trabajo en el que, bueno, nos exigen algún tipo de informe relevando datos o lo que sea, y sé que yo creo que vale la pena darle bola a la materia y intentar en serio aprender y bueno, en ese sentido, tu forma también como de enseñar está buena porque de verdad sentí por lo menos que de verdad, tipo, de tu parte hay como un interés genuino porque aprendamos a hacer las cosas realmente, más allá, como lo que dijiste hoy, más allá de la nota, bueno, que de verdad esto nos sea útil. Y al ser 5, bueno, o éramos 5, no son 4, pero al ser 5, 4, soldado caído, sí, sirve porque es como súper personalizada la cosa, entonces eso va para todas las materias, a mí me encanta, pero nada, y usar el Excel yo no tenía ni idea, nunca había tocado Excel en mi vida, más que no sé, para nada, así que me sirve, porque ahora puedo decir que sé algo de Excel. No, ahora no me metiste en el currículum, ¿viste? Gracias, Cecilia. Ahora no metiste en el currículum que pones Microsoft Office y manejo de Excel. Ya, algo básico. Podés poner en tu currículum manejo de análisis de datos con Excel. Claro. Eso está buenísimo. Eso viste mucho en el currículum. Sí, por eso. Es algo que tiene mucha demanda, lo del Excel y todo, entonces está bueno. Juanma, yo creo que cumplió el cometido, o sea, creo que todos nos vamos acá sabiendo ver una base de datos y no volverse locos y pensar qué es esto y no saber dónde ir. Y creo que, como dijiste vos, en algún momento nos va a pasar de que vamos a intentar comprar o buscar otras bases y que para nuestros otros trabajos o proyectos y digo, cumplió cometido la materia, eso sin duda, de que antes de eso no sabíamos cómo encarar una base de datos o algunos más, otros menos, trabajar en Excel, pero hoy en día creo que sí, creo que cualquiera de nosotros lo puede, o sea, no se va a poner en blanco ante una base de datos con ceros y unos y locuras. Entonces, eso me parece que es un cometido súper cumplido y me parece que está bueno y
y eso, como veo que el desafío de Zoom, de hacer todo por Zoom y no tener una asistencia real más que una pantalla, digo, se superó también. Podría haber sido, no podríamos haber ido sin claro, en plan, bueno, estaba ni idea, al fin y al cabo no vi nada, no aprendí nada, y creo que no fue así. Gracias, Juan Manuel. Bueno, yo personalmente creo que es cierto lo que ustedes dicen de las dificultades de Zoom. A mí también me costó adoptar el curso, a esta modalidad, porque yo estoy acostumbrado a esto, a una atención personalizada de forma directa, ¿no? Lo que creo que ayudó mucho es que es el grupo muy chico, ¿no? Que podemos hacer algo muy personalizado. Y capaz que si hubiera tenido un grupo de 15 como en otro año, hubiera sido un caos. Hubiera sido por Zoom. Hubiera sido un caos hacer esto por Zoom, porque todo el mundo requiriendo actividad, no hubiera dado abasto. Pero por suerte, no, y además yo personalmente me sentí muy bien, ¿no? Con el grupo. Yo siempre les digo, cuando empezamos los cursos, no sé si lo dije este año, que yo vengo acá a divertirme, ¿no? Lo que a mí me gusta más es divertirme con ustedes, generar un espacio lúdico, ¿verdad, Natalia? Que le encanta lo lúdico también. Y bueno, y me pareció que ustedes como grupo funcionaron muy bien. Veo que se apoyan entre ustedes, veo que tienen una excelente comunicación, lo cual es muy bueno para todos. Yo me sentí muy cómodo con ustedes, sentí que a pesar de que no hacían las cosas, a pesar de que había que rezongarlos todas las semanas para que se acordaran de mí en sus oraciones, como y no siempre me acordaba, no siempre se acordaban de mí en sus oraciones, salvo en momentos críticos como ¿verdad? Pero bueno, eso es la vida del estudiante, es así, ya la conozco, pasa en todos los órdenes de la vida, así que no me voy a marcar por eso. Pero yo digamos, sentí buen apoyo de parte de todos. Esto en realidad normalmente tiene dos contras, dos cosas en contra. Uno, que no saben nada de estadística, que no saben nada de matemática, que no tienen mucha concepción matemática, ni de sumatoria, ni de los bichitos que pusimos en las fórmulas, ¿verdad? Ninguno tenía mucha idea, y que no manejaban Excel. Esas eran las dos contras originales. A esas dos contras con las cuales partimos, este año agregaríamos la contra de Zoom. O sea que en realidad teníamos tres fuerzas centrípetas, ¿no? Tres fuerzas que tendían a la disgregación y a la crítica feroz, ¿no? A la cual esperaba haberme sometido, pero creo que con el apoyo de ustedes y con la buena voluntad de parte de ustedes, lo hemos también superado. Creo que todos aprobaron el curso, todos hicieron un esfuerzo, algunos partiendo de lugares más atrás, ¿verdad? Es decir, no todos parten de la misma formación, ¿no? Pero lo importante es que no dejamos atrás a ninguno de los que quiso participar, porque María José, en realidad, con su propia voluntad, no hablé más con ella, no sé si ustedes hablaron, tuvo que dejar por sus razones personales, pero con ustedes cuatro hicimos todo un buen proceso. Yo estoy muy contento con lo que hicieron. Me gustó mucho el comentario de cada uno de ustedes, que esto les sirve para su vida. Espero que así sea, que no se lo olviden, que lo puedan aplicar de vez en cuando, porque vieron lo que pasa, que después cuando uno, en el fragor de la actividad, después pasan años sin hacer una cosa y después digo que se olvidan, pero les quedan algunos materiales que ustedes pueden guardar para recordarme con cariño en algún momento de sus vidas futuras como profesionales. Así que, bueno, les deseo a todos lo mejor.
Espero que en algún momento nos encontremos, capaz que a fin de año, cuando tengan que presentar sus proyectos, nos veamos. Voy a tratar de estar ahí para el apoyo moral. Espero que, Por favor. capaz que me toca estar en algún tribunal o algo así. Voy a tratar de ser bastante... Acordate de lo que nos querés cuando estés en el tribunal. No, Acordate de estos informes. hay gente demasiado exigente, ¿viste? Que entonces yo le freno un poco. Me llevo al chiquilín de nuevo para ablandarte. Y también después ir a tomar algo en algún momento y conocernos personalmente. Yo me mató en no poder darles un abrazo, un saludo cordial a ninguno. Pero será en algún momento a lo largo de este año probablemente. Bueno, y quedo a las órdenes de ustedes para cuando estén haciendo su proyecto y tengan un insumo de este tipo, de análisis de datos, de investigación, de lo que sea, se comuniquen conmigo sin ningún problema. ¿Ah? Así que quedo Gracias. Gracias, Cecilia, gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Gracias, Domingo, gracias, Julián. Eduardo. Entonces, ahora lo que quedamos es en lo siguiente. Yo les voy a hacer un comentario por escrito cada uno de la plataforma, ¿tá? del trabajo, del proyecto, del informe final en Word. Ese informe, ustedes, les voy a poner un espacio nuevo en la plataforma, en la clase de hoy, para que pongan el informe final, así les queda a ustedes, ¿verdad? Y me queda a mí como referencia. Sobre todo les queda a ustedes como un primer trabajo de investigación. ¿Tá? Cuanto más elaborado quede, mejor. O sea, que es mejor para ustedes que hagan estas modificaciones y que me lo manden dentro de esta semana, que no les lleva mucho tiempo, ¿no? Espero que lo puedan hacer en esta semana, así cerramos el curso con todo. Muchas gracias por todo, les mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos. Gracias, Julián. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos veremos por la vuelta. Saludos, Axel. Un beso, Axel. ¿Alguno más tiene hijos? No, ¿no? Chao.